Entonces vamos a comenzar, hermana, con Levíticos 8, que habla de la consagración de los sacerdotes, ¿no es cierto? Orden que le da, mandamiento que es dado, ¿no es cierto?, por Dios a Moisés. Dice, habló que en el capítulo 1 al 3 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a su hijo con él, a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. El Señor le ordena, hermano, a Moisés que reúna toda la congregación, ¿no es cierto? Y que tome a Aarón y a sus hijos, ¿no es cierto? Y los lleve con todos los elementos, ¿no es cierto?, a la puerta del tabernáculo de reunión. Éxodo 29 registra el mandamiento de Dios a Moisés de llevar a cabo esta ceremonia de consagración con Aarón y sus hijos. Ahora que el tabernáculo estaba construido, ¿no es cierto?, ya estaba terminado, era el momento de realizar la ceremonia de consagración, ¿no es cierto?, de los sacerdotes de Dios. En Éxodo 29:1 establece el propósito de la ceremonia. Esto es lo que les harás para consagrarlo, le dice Dios a Moisés, para que sean mis sacerdotes. Es decir, esta ceremonia, hermano, era para apartar a los sacerdotes para el propósito y la voluntad de Dios. Así como cuando Dios nos salió al encuentro, ¿no es cierto?, nos separó del mundo para servirle a Él, eso significa iglesia, separados de, es decir, esta ceremonia era para apartar a los sacerdotes, hermano, para el propósito y la voluntad de Dios. Nosotros en Jesús somos sacerdocio santo, real sacerdocio. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9, vosotros también como piedras vivas, dice la palabra, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogido preciosa, y el que creyere en él, pero el que creyere en Jesús, que es la piedra preciosa, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y la piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Ya? Mas vosotros, nos habla a nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros, hermanos, tenemos mucho que aprender por la analogía de esta ceremonia de consagración. Dios quiere que seamos apartados para su propósito y voluntad. Usa estos principios para lograr ese objetivo, ¿ya? Pero Él nos está llamando también a que nos apartemos, nos quiere apartar del mundo para su voluntad, y con esto que nos está mostrando, ¿no es cierto?, en este Antiguo Testamento, en Levítico especialmente, es para que nosotros nos apartemos del mundo, ¿no es cierto?, y podamos hacer su voluntad conforme a los principios, ¿no es cierto?, que nos entrega para lograr ese objetivo. Le ordena a Moisés, ¿no es cierto?, que ordene toda la que reúna toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Dios le da una lista específica de artículos necesarios para la ceremonia de consagración.
pero él mandó que toda la congregación estuviese reunida, presenciara la ceremonia. Esta era una ceremonia que no se realizaría en secreto, ¿ya? Y Moisés hace lo que le manda Dios, ¿no es cierto? Pues Moisés, Jehová mandó y se reunió con la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. No sabemos si se trataba de una gran multitud, no lo sabemos, porque la Biblia no lo dice, o de ciertos representantes de las tribus, o de ambos, a lo mejor eran todos. Pero esta era una ceremonia pública, hermano, porque los ministros deben ser ordenados en la asamblea pública. En Hechos, capítulo 14, versículo 22, nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es para que el pueblo pueda mostrar su aprobación, profesar su propósito de obediencia. Por eso tenía que estar todo el pueblo reunido, ¿ya? Para profesar su propósito de obediencia y orar para que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, sea derramado sobre ellos. Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Todo el asunto de la consagración era el plan de Dios, no era el plan de Moisés. En cierto modo, ¿no es cierto? Este era un plan extraño y desordenado, pero era el plan de Dios para el proceso de consagración, no era el plan del hombre, ¿ya? Y le da, ¿no es cierto?, los aspectos preliminares de la ceremonia, ¿no es cierto? Los sacerdotes tienen que ser lavados, ¿ah? Es lavado antes de entrar al tabernáculo. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, ¿ah? Esta no era una ceremonia para cualquiera en Israel. Habían ceremonias de consagración especiales disponibles para cualquiera, como el voto nazareo, ¿no es cierto?, que está en el libro de Números, capítulo 6. Pero esta ceremonia era para los sacerdotes, para Aarón y sus hijos. Entonces, Moisés hizo acercarse en los sagrados ritos de la consagración, ¿no es cierto? Se nota que Moisés actuó, es algo que a nosotros nos llama la atención y es fascinante verle ejerciendo así todas las funciones del oficio sacerdotal, porque si recordamos a Moisés cuando fue llamado en la zarza, él tenía dudas, él era tardo para hablar, ¿no es cierto? Por el tiempo que había estado alejado de la gente, le estuvo 40 años cuidándole las ovejas al suegro. Aunque no haya sido designado permanentemente para ello, la explicación es que actuaba como si estuviera en el lugar de Dios mismo, hermano. Dios, a través de su siervo, ungió el tabernáculo y a los sacerdotes. Moisés los lavó con agua. El proceso de la consagración comenzaba primero con la limpieza, hermano. Todos los ministros sacerdotales comenzaban con la limpieza, una limpieza que se recibía, ¿no es cierto? Los lavaban antes de entrar, los lavaban completo, porque Dios así lo ordenó, los lavarás, le puso. Aarón y sus hijos no se lavaron ellos, sino que los lavaron. Esto a lo mejor para cualquiera, ¿no es cierto?, puede ser humillante, porque se llevaba a cabo en un lugar público, en la puerta del tabernáculo de reunión. Pero nosotros no podemos ser limpiados de nuestros pecados sin ser humillados primero, pues, hermano. Si eso es. Si somos pecadores para el perdón de nuestros pecados, primero somos humillados, tenemos que lavarnos. Nos lavan, no los lavamos nosotros.
Levítico 16:4 nos enseña. Dice que toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Esta gran limpieza era una cosa de una sola vez. Desde entonces solo después necesitaba lavarse las manos y los pies, pero primero tenían que ser lavados completamente. Como estos sacerdotes, como estos antiguos sacerdotes, cada cristiano, hermano, es lavado por la obra de la palabra de Dios. Fíjese que Efesios capítulo 5, versículo 26, nos dice que para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quién es la palabra? Sabemos que la palabra, ¿no es cierto?, es el verbo, y el verbo es Cristo. Por la obra regeneradora del Espíritu Santo somos lavados. En Tito, libro de Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Este trabajo, hermanos, de limpieza fue realizado en nosotros, los cristianos, por la muerte de Jesús por nosotros. Fíjense que Apocalipsis 1:5 nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y es asumido por fe. ¿Ya? ¿Se da cuenta cómo va relacionando estos sacrificios y estos ungimientos de sacerdote, ¿no es cierto?, con el sacrificio que vendrá más tarde, ¿no es cierto?, de Cristo por nosotros. Y es asumido por fe. Después viene el acto de vestir al sumo sacerdote, que era Aarón, ¿no es cierto?, con las ropas sacerdotales. Le puso primero la túnica, se la ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el éfod, que era una vestidura de lino fino, corta y sin manga, ¿ya? Y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim, anótelo, hermana, si no lo ha escuchado, urim y tumim. ¿Me escucha, hermana? Sí, los Curí y los Tumín. Urim, urim y Curí, tumim. Tumín. Ya. Estas eran dos piedras videntes o intérpretes. ¿Ya? Para ¿Ya? que le anoten al ladito, dos piedras videntes o intérpretes. Después vamos a ver para qué se usaba. Después puso la mitra, que era un gorro o diadema, ¿no es cierto?, sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, ¿ya? La diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Todo esto es lo que Jehová ordenó a Moisés que hiciera con los sacerdotes, hermano. No hay nada inventado por Moisés. Y puso sobre él la túnica. Después de ser limpiados, el sacerdote tenía que ser vestido, pero no con sus propias ropas. Tenía que ponerse las ropas dadas por Dios. Así como estos antiguos sacerdotes, hermano, cada creyente, cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo, estamos vestidos de Jesucristo y de su justicia. Él nos vistió con su justicia. Fíjense que en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, podemos ver, ¿no es cierto?, que es la carta que envía a las 7 iglesias.
¿no es cierto? Dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Hermano, esto nos da a nosotros una tremenda esperanza, este versículo. El que venciere. O sea, nosotros tenemos la seguridad con esta palabra de que podemos vencer, de que se puede vencer si nosotros lo proponemos. ¿Ya? Estas son ropas que son dadas libremente por Jesús, recibidas y usadas, pero esta la usamos por fe. No son vestiduras, ¿no es cierto?, físicas, sino que es una vestidura que usamos por fe. La vestidura que nos entrega Cristo a nosotros. Si nosotros observamos, estas vestimentas fueron provistas para ellos, pero ellos no tenían que incurrir en ningún gasto, hermano, para comprarlas, ni siquiera en el trabajo para tejerlas, ni habilidad para hacerlas, simplemente tenían que ponérselas. Y tú, querido hijo de Dios o hija de Dios, debes ponerte las vestiduras, las vestimentas que Jesús te ha provisto a su propio costo y que te confiere libremente por su amor ilimitado. Eso es lo que Jesús nos entrega a nosotros. Dice que le ciñó el cinto, el pectoral, vistió al sacerdote completo. Cada una de estas prendas de vestir específicas fueron hechas para el sumo sacerdote, prendas para mostrar la honra y hermosura del sacerdocio. Éxodo capítulo 28, versículo 2. Dice así: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. ¿Se da cuenta? La túnica se tejía con hilos de lino fino. Esto está en Éxodo 28, 39. El cinto era una banda ancha, tejida, atada alrededor del torso. Esto está en Éxodo 28, 39 también, capítulo con. El manto era un manto azul sin costura, con campanas y pequeñas granadas decorativas. Alrededor de su dobladillo inferior llevaba las campanas. El éfod, ¿no es cierto?, era esencialmente una prenda ornamentada en forma de delantal, hecha de hilo de oro azul, púrpura y carmesí. El pectoral estaba hecho con hilos de oro azul, púrpura y carmesí. Estaba unido al éfod, ¿no es cierto?, con cadenas de oro. En el pectoral había 4 filas de 3 piedras preciosas, cada una de las cuales tenía inscrito uno de los nombres de las 12 tribus. Al llevar el pectoral, el sumo sacerdote llevaba los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón. Y ahora vamos a ver lo que le dije antes que anotara, que era el Urim y Turim. ¿Ya? Ya. Esto no lo confirma, pero dice que parecía ser unas piedras, una clara y una oscura. Y cada piedra indicaba un sí o un no de Dios. ¿En qué la usaba? El sumo sacerdote le hacía una pregunta a Dios, metía la mano en el pectoral y sacaba una piedra que podía ser un sí o un no. Para eso se usaban estas piedras, ¿no es cierto?, que figuran aquí. En Éxodo 28, 30 habla de la mitra. Era un simple tocado de lino. Más importante que la mitra era la lámina de oro, porque esa lámina de oro, hermano, llevaba la inscripción santidad a Jehová. Eso era lo más importante que todos los otros adornos.
Entonces Moisés, ¿no es cierto?, le tocó tomar a los sacerdotes, ¿no es cierto?, el aceite de la unción, lo ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y los santificó, y roció sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos los utensilios, y la fuente y su base, para santificarlo. Hay una diferencia entre las cosas materiales y las personas. Dice que él ungió el tabernáculo, ¿no es cierto? Roció con aceite el tabernáculo, pero sobre los sacerdotes, él derramó del aceite de unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó los cintos, y le ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Tomó Moisés el aceite de unción. El aceite era rociado sobre las cosas no vivas, ¿ya?, para mostrar que estaban especialmente apartadas, mis hermanos, para el servicio de Jehová. Por eso se rociaban con aceite. Pero a las personas, ¿no es cierto?, se les ungía con el aceite, para significar el singular uso y la santidad del altar, la cual no solo debía tenerla en sí mismo, sino también transferírsela a todos los sacrificios que se ponían sobre él. O sea, esta unción del altar, ¿no es cierto?, era 7 veces para que a su vez el altar transfiriera, ¿no es cierto?, esta misma unción a las ofrendas que se hacían sobre él. Y dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, derramó, y lo ungió para santificarlo. Los sacerdotes de Israel también tenían que ser ungidos. El aceite, entre paréntesis, una imagen del Espíritu Santo, era derramado sobre su cabeza, lo que indicaba que era dado en gran medida, no en pequeña medida. Le echaban bastante, le derramaban bastante aceite. Fíjese que el Salmo 133:2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como le decía antes, las cosas se rociaban, pero a las personas el aceite se derramaba, ¿ya?, y era todo para que fuese santificado. Esto significa que el aceite de la unción, hermano, apartó a Aarón, ¿ya?, lo apartó como sacerdote de Dios. Si algo es santificado, es apartado para el servicio de Dios, ¿no? Y la unción apartó a Aarón como sacerdote de Dios. Cuando nosotros, el Señor nos ungió, ¿no es cierto?, cuando dio la vida por nosotros, Él también nos separó. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él nos separa, nos aparta para el servicio de Dios, ¿ya? La iglesia significa separados del mundo para servir a Cristo. Y una vez rociado con el aceite, entonces el tabernáculo ya no era solo una tienda, el altar ya no era solo un fogón, y Aarón ya no era solo un hombre, era un sacerdote del Dios viviente, y era el sumo sacerdote. El aceite, hermano, en esos años era ampliamente usado en las lámparas. Cuando las lámparas ardían, ¿no es cierto?, el aceite parecía desvanecerse en el aire. Tal conexión entre el aceite y el aire posiblemente hizo que esta tipología fuera natural en la cultura hebrea. Como estos antiguos sacerdotes, cada creyente, cada cristiano también tiene una unción. En 1 Juan 2:20 nos dice,
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo, el Santo es Cristo. Él nos ungió, ¿no es cierto? Él dio su vida por nosotros. El sacrificio de la ofrenda por el pecado hizo traer, ¿no es cierto?, un becerro para la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza. Le voy a explicar, hermano. Estos eran sacrificios imperfectos. ¿Por qué eran imperfectos? Porque el sacerdote primero tenía que hacer un sacrificio por el perdón de sus pecados y después hacer el sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Entonces no era un sacrificio perfecto, tenía que repetirse diariamente. ¿Ya? Entonces Moisés tomó este becerro de la expiación, ¿no es cierto? Lo degolló, tomó la sangre y puso sus dedos sobre los cuernos del altar y alrededor. Y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar. Y lo sacrificó para reconciliar sobre él. Después tomó la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado y los riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar, mas el becerro de su piel, su carne y su estiércol los quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová le había mandado a Moisés. Eso de que le pusieran la mano en la cabeza al becerro o al animal que iban a sacrificar, ¿no es cierto?, tenía también un significado, ¿ya? Ellos ponían la mano, no solo la ponían, sino que la cargaban, era para transferir sus pecados o los pecados del pueblo hacia el animal. El animal era el que se llevaba los pecados del hombre o del pueblo completo. Cuando Aarón y sus hijos ponían sus manos sobre la cabeza del becerro, transferían simbólicamente su pecado al becerro. La palabra hebrea significa, más que colocar ligeramente la mano, presionar fuertemente sobre la cabeza del becerro. Venían cada uno y se apoyaban en la víctima, transfiriéndole su carga, lo que significaba la aceptación de su situación, su alegría de que el Señor aceptara a esa víctima en su lugar. Cuando ponían su mano sobre el becerro, hacían una confesión de pecado. Ellos se reconocían como pecadores. ¿Ah? Pero así, hermanos, como estos antiguos sacerdotes, cada creyente puede ser consagrado a Dios a través de un sacrificio. Nuestra consagración debería ser mayor, mucho mayor, hermano, porque fue hecha a través de un sacrificio mucho mayor también, el sacrificio del propio Hijo de Dios. Ese fue el sacrificio que hizo por nuestra salvación. Ese es el sacrificio que se ofreció por nuestra salvación. El Hijo de Dios mismo se ofreció por nosotros. ¿Cómo nos vamos a estar agradecidos? ¿Cómo nos vamos a alabar? ¿Cómo nos vamos a bendecir este Cristo maravilloso que el Padre nos entregó? Dice, y Moisés tomó la sangre y puso en su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. El altar era santificado con la sangre del sacrificio por el pecado. Y lo mejor del animal era quemado ante Jehová. El resto era destruido, pero fuera del campamento. El sacrificio por el pecado decía, hemos fallado en dar lo mejor de nosotros a Dios. Eso significaba el sacrificio. Este animal ahora da lo mejor para expiar nuestro fracaso y decidimos vivir ahora dando lo mejor, como este animal que muere en nuestro lugar. Ellos querían que el animal en realidad entregaba lo mejor, entregaba su vida por los pecados de ellos.
La idea detrás de la antigua palabra hebrea para altar es esencialmente lugar de matanza, hermano. Era un lugar de matanza. El altar antiguo, un lugar de muerte. Y ese lugar de muerte fue hecho santo y consagrado a Dios. Y así como ese antiguo altar, el altar de nuestra alianza, la cruz se transforma en un lugar de muerte, de un lugar de muerte en un lugar de apartados para dar vida. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Por qué? Porque este sacrificio que quiso Cristo Jesús es el sacrificio perfecto, de una sola vez y para siempre. No tenemos que seguir sacrificando animales. Esto, ¿no es cierto? Esta demostración de compromiso total con Jehová solo se producía después de los tres primeros aspectos de la ceremonia: limpieza, unción y expiación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando pedimos perdón por nuestros pecados? Pedimos limpieza, pedimos que nos unja y pedimos la expiación, ¿no es cierto?, el perdón de nuestros pecados. Sin que estas cosas se establezcan primero, no podemos entregarnos realmente a Dios. No podemos, porque Dios nos va a mirar de lejos. Porque la ceremonia de consagración sacerdotal, el sacrificio de la sangre, después hizo que trajeran otros carneros de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos, ¿no es cierto?, y lo degolló. Y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha del Aarón y sobre el dedo pulgar y la mano derecha, ¿no es cierto?, y sobre el dedo pulgar de sus pies derechos. Hizo acercarse luego a los hijos y repitió lo mismo. Puso Moisés de la sangre de en los lóbulos de la oreja derecha, sobre el pulgares de su mano derecha y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar y alrededor. El otro carnero era el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron manos sobre la cabeza del carnero. Después de la expiación, hermano, a través del sacrificio por el pecado y el holocausto, era entonces el momento de los sacrificios y ceremonias que se consagrarían realmente a los sacerdotes. Al igual que los sacrificios previos para la expiación, o sea, para el perdón de los pecados de los sacerdotes, estos comenzaban con la identificación con la víctima del sacrificio, mientras ponían sus manos sobre la cabeza del carnero. El tema de la conexión e identificación con la víctima del sacrificio no terminaba con la expiación del pecado. Era el principio básico de su consagración al servicio sacerdotal. De la misma manera, hermano, nuestra conexión e identificación con Jesucristo y su crucifixión no termina cuando nuestros pecados son perdonados. Esta permanece constante, especialmente con respecto a cualquier aspecto de nuestro servicio sacerdotal. Es permanente, ¿ya? Por eso Moisés puso la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, ¿no es cierto?, para expresar la idea de la consagración. La sangre del carnero era colocada en la oreja, el pulgar, el dedo del pie del sacerdote. Era la sangre del carnero, no la lana ni la grasa. Dios quería que la vida de la víctima sacrificada marcara a sus sacerdotes consagrados, porque se considera, ¿no es cierto?, que en la sangre está la vida de todo ser viviente. La grasa, ¿no es cierto? Dios quería que la vida de la víctima sacrificada marcara a sus sacerdotes consagrados. Ellos quedaban marcados. En Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne con la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona.
Esto, hermano, es uno de los muchos pasajes que expresa este principio, porque la vida de la carne es la sangre. Dios quiso que la vida de la víctima del sacrificio fuera evidentemente en el cuerpo del sacerdote. El lóbulo de su oreja derecha, sobre los pulgares de su mano derecha y sobre los pulgares de sus pies derechos. Estos sacerdotes consagrados estaban manchados con la sangre del sacrificio. Ellos debían oír de otra manera, porque la sangre estaba en su oreja. Debían trabajar de otra forma, diferente, porque la sangre estaba en los pulgares de los pies. Debían caminar de forma diferente, porque la sangre estaba en los pulgares de sus pies derechos. Se aplicaba especialmente en la oreja, la mano y los pies derechos. Esto no es porque Dios sintiera que podía hacer lo que quisiera con sus orejas, manos y pie izquierdo. Es porque el lado derecho, hermano, se consideraba superior, con más fuerza y habilidad, debido a que la mayoría de las personas es diestra en estos tiempos iguales. Dios quería que lo mejor de ellos se dedicara a Él. Eso es lo que Dios quería. Por eso que tomaba el carnero, ¿no es cierto?, usaba en la ceremonia de la consagración. El carnero cuya sangre se aplicaba en la oreja, mano y pie del sacerdote, se usaba como ofrenda mesía delante de Jehová. ¿Qué es lo que significa mesía? Que el sacerdote recibía la ofrenda de manos de los otros sacerdotes o de Moisés, ¿no es cierto? Y la ofrecía a Jehová en el altar. Eso era mecer, ¿ya? Hizo mecerlo como ofrenda mesía delante de Jehová. Es una ofrenda que se eleva y extiende hacia el sacerdote, quien la recibe en representación del Señor. Parte de este segundo carnero, las mejores partes, se unían con las tortas sin levadura y las tortas de pan y las hojaldras. Y estos también eran mecidos primero ante Dios en un acto de presentación. Luego, estas porciones eran quemadas en el altar como un acto de completa devoción. Todo tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar. Normalmente las porciones como la espaldilla derecha, ¿no es cierto?, y algunas otras piezas eran del sacerdote, pero no en la ceremonia de consagración. Era inapropiado que ellos se beneficiaran personalmente de estas ofrendas. Dios quería que la sangre se mezclara con el aceite y que la mezcla se rociara sobre los sacerdotes. Debía haber una combinación de ambos, del sacerdocio y del espíritu representado por el aceite de la unción. Sí, hermano, necesitamos conocer esa doble unción, la sangre de Jesús que limpia y el aceite del Espíritu Santo que nos perfuma, hermano. Ese es el regalo que nos dejó Cristo. Es bueno ver cómo estos dos se mezclan en uno. Es una terrible equivocación poner la sangre y el aceite en oposición. Siempre deben ir juntos. Por eso lo roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, porque esta mezcla de aceite y sangre manchaban las prendas de Aarón y sus hijos. Sería un prolongado recuerdo de esta ceremonia de consagración. Así encontramos que el sumo sacerdote debía ser rociado con la sangre del sacrificio. Nuestro bendito Señor, de quien Aarón era un tipo, fue rociado con su propia sangre. No necesitó de la sangre de un animal. Él fue rociado con su propia sangre en su agonía en el jardín, en su coronación de espina, en la perforación de sus manos y sus pies, en su costado cuando fue atravesado con la lanza. Todos estos fueron actos de expiación realizados por el sumo sacerdote.
después ellos, ¿no es cierto?, del lavado, la ropa y la expiación por la sangre de los sacerdotes, la comida habla de la continua relación del sacerdote con Dios. No olvidemos esta distinción, el comer del sacrificio. No tiene como objetivo dar vida, porque ningún muerto, hermano, puede comer, sino sostener la vida que ya está ahí. Ir a Cristo con fe te hace vivir, hermano, pero la vida espiritual debe ser alimentada y sustentada. ¿Cómo nosotros hacemos esto? De sustentar esta vida espiritual en nosotros. ¿Cómo la mantenemos? Estudiando su palabra y siguiendo, ¿no es cierto?, los mandatos que Cristo nos deja en ella. De esta manera, hermano, comer es una buena representación de una relación saludable y continua con Jesús. Comer es algo personal. Nadie puede comer por usted y nadie puede tener una relación con Jesús en su nombre, hermano. Solo usted puede tener una relación personal con Cristo. Nadie lo puede representar a usted en esa relación. Comer es algo interno. No sirve de nada estar cerca de la comida o frotarla en el exterior de su cuerpo. Usted debe consumirla. Por eso que nosotros debemos comprometernos con Jesús desde nuestro interior. No solo de forma externa, hermano, sino que también de forma interna. Comer es algo activo. Algunos medicamentos se reciben en forma pasiva, o sea, se inyectan bajo la piel y estos realizan su función. Tales medicamentos pueden ser recibidos incluso mientras se duerme, pero nadie puede comer mientras duerme. ¿Por qué? Porque debemos comprometernos con Jesús activamente. Comer surge de una sensación de necesidad y produce una sensación de satisfacción. Tendremos una relación saludable con Jesús cuando sintamos nuestra necesidad de Él y recibamos la satisfacción que es la relación que nos brinda. Dios no quería tener comunión con ellos con una comida rancia, aunque tuviera exactamente la misma comida. Dios quería que ésta estuviera fresca. Él quiere que nuestra comunión con Él esté fresca, hermano, no añeja. Que siempre se esté renovando. Con la generación venidera, los nuevos descendientes de Aarón calificarían para el sacerdote y serían consagrados de la misma manera. Para Aarón y sus descendientes, el proceso de consagración duraba 7 días. El versículo 35 indica que cada uno de los 7 días siguientes, Moisés debió ofrecer los mismos sacrificios en nombre de Aarón y sus hijos. Ver también Éxodo 29, 35 al 36, para aclarar este punto. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. 7 días duraba esta ceremonia del sacerdocio. Tuvieron que permanecer dentro del tabernáculo 7 días. ¿Ya? Este número de la perfección entre los hebreos y la consagración de 7 días implicaba una perfecta y completa consagración a los oficios sacerdotales. Seréis consagrados. Y la gente implica aquí puede ser una referencia a Moisés. ¿Por qué? Porque él supervisaba la ceremonia de consagración.
también puede ser una referencia a Dios, quien hace el verdadero trabajo de apartar a una persona para el ministerio. Sin la consagración de Dios, todo esto sería una ceremonia vacía, hermano. Esto era una ceremonia complicada, larga, repetitiva y desordenada. Dios todavía tiene su propio proceso de consagración y preparación. Hoy día para sus siervos no se debe omitir nada de lo que Jehová manda, hermano. Sus sacerdotes deben ser lavados, vestidos, ungidos, sustentados, separados, y todo a su manera. O no podrán ejercer sus funciones a su servicio. Descuidar, si descuidamos algo, es invalidar el ministerio. ¿Se da cuenta? A través de la expiación de estos sacrificios durante 7 días, se enfatizaba una y otra vez que estos sacerdotes eran pecadores, eran hombres falibles, que necesitaban expiación. Dios les exigía un alto estándar, de hecho, un estándar más alto. Debería esperarse de los líderes del pueblo de Dios, pero no estándar de perfección, porque nadie va a ser perfecto. El contraste entre la vida pecaminosa de los sumos sacerdotes y la vida y obra del gran sumo sacerdote Jesucristo, al que apuntaban estos sacrificios, no fue pasado por alto, hermano, por el escritor de los Hebreos. En Hebreo, capítulo 9, versículos 7 al 14, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Ya? El Espíritu Santo aún no se manifestaba. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, porque ahora ya no practicamos el culto de ofrendas de animales. Ahora no, ya consiste solo en comida y bebida de las diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la reforma, de reformar las cosas. Pero cuando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros, hermanos, rociaban a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, todos estos sacrificios que se ofrecían, ¿no es cierto?, antiguamente, nos venían mostrando lo que sucedería con la ofrenda de Cristo por nosotros, el sacrificio de Cristo, lo que venía, lo que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Era el plan de salvación de Dios, la creación de un pueblo, y donde de ese linaje, ¿no es cierto?, iban a ser el Mesías, el Salvador del mundo, el que dio su vida por mis pecados. Ese es el que nosotros honramos, adoramos,
¿no es cierto? Clamamos y bendecimos todos los días por nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores, porque nuestro corazón, ¿no es cierto?, tiende al mal. Siempre estamos, pero ya no ofrecemos sacrificios de animales como lo tenían que hacer ellos. Hacerlo de forma permanente, porque todos los días eran sacrificios imperfectos. Todos los días moría un animal, desde cuando Dios sacrificó el animal para hacerle las vestimentas a Adán y a Eva, para cubrirle su cuerpo, hasta el último animal que fue sacrificado antes de la muerte de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, mi hermano.